atravieso a la cualquiera, cualquiera son las mezclados con drogas y vaina. Con esta música de Julio Sosa vamos a presentar aquí a una evidencia de la contactología que ha tenido la diferencia de brindarnos hoy, ir a este lugar online, a brindarnos una conferencia, ¿verdad? Luis Carlos Flieger, para los que no lo conocen, una personalidad con mucha trayectoria en nuestro país y en varios países de Latinoamérica. Él, bueno, como estoy comentando, es argentino, pero es, entre otras cosas, ha sido creador de la Sociedad Argentina de Contactología. En este momento la Sociedad Argentina de Contactología no tiene, digamos, mucha actividad, pero en su momento, pero existe la Sociedad Argentina de Contactología, ¿verdad? Y también ha dictado múltiples conferencias. Él es presidente del Colegio Argentino de Ópticos, ha tenido mucha actividad en Argentina, el Colegio Argentino de Ópticos. También actualmente es asesor, coordinador de varios portales de Internet. Yo les agradezco a todos ustedes la presencia también, además, ¿no es cierto? Veo que ahí hay varios profesionales de varios países, de Argentina principalmente, de Colombia, hay también de México y algunos más que, bueno, en este caso no alcanzo a darme cuenta de dónde son. Buenísimo. Bueno, la presentación hoy de Luis, como ustedes están viendo allí, pasado, presente y futuro de la contactología, visión de la realidad. Es una conferencia distinta, un poco distinta a la que venimos eminentemente técnica que hemos presentado estas últimas semanas, porque Luis, ustedes bueno lo van a comprobar cuando lo escuchen hablar, es un libro abierto, un compendio de, no solo le va a hablar de tips de la adaptación, sino también algunos comentarios que a ustedes les van a servir también. Así que sin más, voy a dar presentación a Luis. Bienvenido Luis y nuevamente muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, Roberto, gracias a vos. Luego voy a explicar que tenés mucho que ver con que esté dando una conferencia en la Argentina. Eh, Gracias por invitarme. Te escucho. Bueno, comencemos Adelante. por el... ¿Sí? Tengo dificultades para encender la cámara, pero yo creo que mientras tanto empezamos hasta que se haga amigable y prenda. Listo Luis, te escuchamos, ¿eh? Muy bien. Quería decirles que el título es un poco ambicioso, hablar del pasado, del presente, del futuro, de la contactología, es muy amplio. Lo que voy a intentar esta noche es hacer que pensemos juntos, justamente con qué ha pasado en el pasado, valga la redundancia, cómo es el presente desde mi visión y algunas cosas de futuro que tienen que ver con lo que ya hemos hecho. Quizá la más grande ambición mía esta noche sería que, que pensemos juntos, que es un modo de mejorarnos todos. Yo estuve escuchando la conferencia de Marcela Soria, que realmente, como se lo dije a ella, me gustó mucho, y vi mucha inquietud en muchos jóvenes. Vi también que el grupo parece ser heterogéneo, como pasa en todo grupo humano, y entonces quería decirles que yo voy a hablar de un modo coloquial para que nos conozcamos, para quienes no me conocen,
Tengo un dicho que si yo digo que alguien tiene una inyección periquerática, la mitad saben inmediatamente de qué estoy hablando, o quizá todos, ¿no? Pero si yo digo que una persona tiene el ojo rojo, que tiene el ojo rojo en bandera, que tiene el ojo rojo en torno a la córnea, todos me entienden, los pacientes, los que no estudiaron tanto, los que no están tan instruidos. Entonces, mi modo es ese. A veces soy disperso, me voy, siempre vuelvo a donde comencé. Y quería recordarles una vieja distrofia corneal que se llama de Hub y de Dimmer, porque son dos oftalmólogos, fíjense que nacidos a principios del año 1900 y que descubrieron una distrofia que le llamaron numular o numulacia, porque de numismática, ¿no? Que tiene que ver como una moneda redonda y que tenía como observación que se iba rasgando la córnea y que regeneraba opaca, al principio con puntitos, pero luego llegaba a ser toda la córnea absolutamente opaca. Yo conocí este tipo de pacientes allá por los años 80 y descubrí, recuerdo que fui a verlo a Thomas Forner y le dije, mira, hay una distrofia que no sé ni de qué se trata, me sonaba como a Gardner, que por ahí Jardín, y él me dijo, no te preocupes, con una sonrisa, tomó el libro de distrofias de Grayson y no encontramos ni el nombre. Ahí empecé a buscar y descubrimos que son un tipo de distrofia que se hereda de mujer a mujer. Y ahora voy a hacer un breve recuerdo de una tercera o cuarta generación que conocimos con este mal que los lleva prácticamente a la ceguera y cómo el final feliz en el tercera o cuarta generación tenemos a una persona viendo absolutamente 10 sobre 10 y con un futuro maravilloso. La primera paciente que se me presentó era una paciente de unos 45 años que había recorrido a todos los oftalmólogos, a Salleras, que es mi ídolo y que siempre lo tengo en el recuerdo, a los grandes injertadores de córnea, líderes en el mundo, a Cremona, al abuelo Cremona, al abuelo de Mayorga, Argañarás, y es una mujer que sabía tanto de córneas o más que yo, como pasa hoy en día con los pacientes que vienen consultando a internet. Esta mujer vino casi en actitud de ciega, no recuerdo a tantos años si venía portando un bastón blanco, pero prácticamente en actitud de ciega. Y lo que pensé, siempre yo creo que como no conocí las primeras lentes de Guicher, de Limi Dreyfus, de Checoslovaquia, de Praga, que no fueron inventadas para el gran negocio que es hoy en día la estética de usar lentes de contacto, sino como vendaje terapéutico. Lo primero que hice fue ponerle un par de lentes blandas y empezar a observarla. A los pocos días comenzó a mejorar y desde una visión de una décima escasa que tenía llegó a ver 4 décimas con una refracción de +4. La seguí observando durante un tiempo ya. Ella estaba gastando $100 por mes de Solcoceril, una pomada que venía en ese momento de Europa. Y una cosa es decirlo, pero otra cosa es estar gastando todos los meses esos $100 y algunos otros lubricantes, de los cuales vamos a hablar después. Al mes o 2 meses cambió su refracción de +4 a -4. Para los que conocemos de la córnea, que es una lente que tiene 43 dioptrías en la media de los humanos, nos imaginamos que ahí se produjo un cambio en la curvatura, no solo en el estado clínico, y siguió viendo unas 4 décimas
hasta que desgraciadamente falleció a los 50 años, pero no por ningún problema ocular, sino porque tuvo una bronquitis, se internó en un hospital al que no vamos a mencionar y falleció cuando no le tocaba, tal es así que su hermana, que es una abogada muy prestigiosa, le hizo juicio al establecimiento y se lo ganó porque fue algo vergonzoso el tratamiento. La hija de esta mujer, cuando tenía 14 años, hoy tiene unos casi 40, comentaba que si iban al colectivo, alguien le pasaba con el diario y se rasgaba la córnea. Si entraba en un lugar y había una basurita, también se le rasgaba la córnea. En ese momento le hice reflexionar, porque ya la abuela de esta niña tenía, casi ciega estaba por la opacificación corneal, y también una hermana de la primer paciente. Entonces cuando comencé a decirle que tenía que cuidarse porque podría tener el mismo mal, se puso a llorar y entonces usé una frase que uso mucho, que le dije que prefería que llorara esa tarde ella y no tener que llorar yo 20 años después porque estaba casi ciega. Cuando comencé a observar esas córneas de las cuales nunca había visto, después aparecieron muchísimos, a veces dando conferencias presentando esta distrofia, había oftalmólogos mayores de edad que me decían, mire, yo tuve pacientes así, no me daba cuenta que tenían este tipo de distrofia, no la clasificaba. La mamá, entonces, hoy tiene 92 años, y gracias a una consulta que le hice a Francisco Barraquer, le comenté lo que me estaba pasando, o sea, ya había descubierto que era Habsburger, no me acuerdo, viendo algún diccionario de términos médicos, y Barraquer me dijo que había tenido varios casos. Yo creía por el tipo de exudado que presentaba que no eran aptos para la queratoplastía, para el injerto de córnea, y él me dijo que había tenido varios casos exitosos. Entonces a la abuela, que hoy anda a caballo hace unos 22 años y que es feliz en las fiestas familiares, se la encomendé al doctor Carlos Stefani, una gran persona y un gran cirujano, y creo que por gentileza le hizo un injerto de córnea, y es el día de hoy que está viendo sus 2 o 3 décimas, que podría usar una lente de contacto sobre la queratoplastía, pero ya tiene suficiente personalidad y años como para estar conforme, porque estaba prácticamente ciega, y estar feliz viendo ya a su bisnieto. Otra hija de esta señora de 92 años es una abogada prestigiosísima que hicimos hacer una queratoplastía. En el otro, porque tiene mucho trabajo y tiene mucho poder, no se presta a dar el tiempo como para recomponerse, pero está viendo sus 6 o 7 décimas en un ojo, 4 en otro, y así persiste. La niña de los 14 años, en un momento cerca de los 20, y tenía que ir a la fiesta de una prima de sus 15 años, y me vino a ver un sábado a la tarde, nunca voy a olvidar, con mucho miedo por aquello que le había hecho llorar un día, y tenía en un ojo una caverna más que una distrofia, que creo que no vi nunca en mi carrera, en décadas, como ustedes saben, y con decenas de miles de pacientes que debo haber atendido, algunos propios y algunos de un grupo muy importante donde empecé mi carrera, los primeros 5 años. No se me ocurrió otra cosa que hacer lo que no se debe hacer, que es anestesiarla, porque a veces dice que la córnea se vuelve más permeable y más propensa que las bacterias puedan infectarla, a ponerle lógicamente antibióticos y descongestivos. Le puse una lente de contacto y esa noche fui con mi esposa a esa fiesta, y cuando veo el video después, yo no miraba ni a la niña de los 15 años ni a la hermosa fiesta, solamente la miraba a esta niña Mayra, que cuando murió su mamá la adopté como sobrina postiza,
y hasta las 4 o 5 de la mañana yo tenía preparado gotas para que mi esposa fuera al baño, le colocara porque pensaba que no iba a poder resistir, pero sin embargo estuvo brillante, siguió con su lente de contacto durmiendo sobre esa terrible erosión o llegaba prácticamente a la de Semet. Y desde para hacer una síntesis, desde aquel momento, durante 25 años o 20 años, ella usa lentes de contacto, ni nos preocupamos porque tengan graduación, ¿no? Habitualmente le colocamos neutros o con la pequeñita miopía que tiene, y cuando necesita una gafa para trabajar con la computadora o así, la usa con un astigmatismo que es propio del desorden corneal, pero tiene una visión de 8 décimas y vive muy feliz. Y quiero decir, creo que por mejoramiento de la especie, 3 mujeres, casualmente casi son todas mujeres en esa familia, tienen algunas estrías en la de Semet, pero un cilindro más 1,50, pero todas las otras 3 personas de esa familia prácticamente no tienen esa tipología, o sea que ahí contribuye la naturaleza, contribuye quién sabe qué cosa, pero bueno, están esta niña feliz y salvo esta abogada a quien menciono que de todos modos trabaja plenamente, ¿no? Con ayuda, con elementos, pero tiene tanto trabajo que no puede dedicarse a sí misma. Ahora quiero entrar a que pensemos juntos y entonces digo que a los viejos, como yo, siempre les aconsejo que no descarten lo nuevo. A veces la tecnología, internet, los pacientes que vienen informados, desinformados de tantas ver cosas en internet, tenemos que ver todo lo nuevo, por ejemplo la tecnología, y nutrirnos con las informaciones que día a día nos llegan. Pero a los nuevos, eso es una frase que escuché una vez en un congreso. Ustedes saben que a veces vienen presidentes de la República o ministros de salud o de educación, y un ministro dijo que no había que abandonar lo viejo, sino que había que mirar lo viejo con ojos nuevos. Recuerdo con respecto a eso, hace unos años en un congreso que se hizo en el Sheraton con muchas personas del grupo de mi arquetipo y viejo y querido amigo don Klaus Forner, el doctor Eduardo Zoraide, a quien aprecio mucho, dijo que, por ejemplo, el velo de Sattler, quizá ustedes lo conocen perfectamente, es una cosa de la cual no se habla. Yo creo que muchos a lo mejor no saben, pero era una edema corneal que el señor Sattler descubrió y que todos nos manejábamos observando si había o no ese tipo de velo, pero pasa la moda y no se habla más de esto. Y bueno, eso es viejo, es del año 1950 o 60, pero siguen teniendo velo de Sattler los pacientes. Entonces está esa cosa de tener la humildad de mirar y escuchar y pensar que lo nuevo puede ser novedoso, pero lo viejo sigue existiendo. Fíjense que algo tan viejo como las lentes esclerocorneales de 22, 24 milímetros, ustedes que ahora están recibiendo información sobre esto, muchos de nosotros contribuimos de algún modo a la muerte de estas lentes, como de las lentes muy grandes. Los diámetros de las lentes eran 11,5 cuando yo comencé mi carrera siendo muy jovencito, y hice todo lo que pude con una divina locura y con permiso de que era mi jefe, como para modificar todo esto, porque había pacientes que usaban lentes esclerocorneales a las que en un tiempo se les colocaba un molde de alginato, primero de yeso, luego de alginato. Cuando se empezaron a tornear estas lentes por los años 70, había pacientes que había que tomarles el molde porque no querían otra cosa. Después el molde se tiraba y se mandaba a tornear una lente. Y don Klaus y don Juan Saiz, dos grandes pioneros, don Juan Saiz, el caballero de la óptica,
y don Klaus, que tiene mucho que ver con que todos estemos hablando de lentes de contacto en este momento, decían que ellos tenían como un tabú, que no había que tocar la córnea, que tenían que alejarse, con lo cual les pasaba lo que les está pasando a muchos fabricantes de lentes de contacto semiesclerales. Eso corre por mi cuenta, sé que muchos de ustedes van a discrepar con lo que digo, que dicen que las lentes no tienen que tocar la córnea como se hablaba en aquellos años. Y entonces vemos pacientes que no, en los foros en los que intervengo a diario, dice, yo me tengo que sacar cada 3 horas y ponerme un líquido, cambiar el líquido, será el líquido que me hace mal. Están simplemente ahogando la córnea, tienen hipoxia, y muchos manifiestan que cuando se sacan la lente por un rato siguen viendo borroso porque tienen edema corneal. Sin embargo, yo veo los webinar o las informaciones sobre lentes semiesclerales, no tocar la córnea, y yo estoy colocando muchas de ellas y lo que hago es que toquen la córnea para que no haya edema corneal. Con respecto a ahí me perdonan el error de tipeo, las lentes semiesclerales están considerados por los pacientes y por muchos profesionales como si fueran una panacea, que es lo que todo va a resolver, y realmente creo que hay muchos modos de resolver los problemas de los pacientes de los casos complejos, como vamos a tratar de ir viendo. Fíjese que en queratoconos, desde hace muchos años, los lentes de John William Soper, John William igual que Shakespeare, son los que hemos usado con preferencia. Si estuviéramos en una clase presencial, les diría que levanten la mano los que conocen a John William Soper. Tengo la esperanza de que sean la mitad, pero si no es así me daría mucha pena, porque hace como 30 años, cuando empezamos a trabajar con los lentes de Soper, y recuerden mañana, pongan en un buscador John William Soper y van a ver la cantidad de elementos y de las maravillas de las lentes de Soper, que eran fantásticas para resolver queratoconos, son las que colocamos durante muchos años con preferencia, que se parecen un poco a las Rosetta que están ahí en la diapositiva. Hay una pregunta. Y que tienen unas... Perdón. Una pregunta, dice que, perdón Luis, me dices que en lentes esclerocorneales has logrado mejor resultado que con esclerales. No, yo digo que la discrepancia es en que todos los cursos que se están dando, vamos a decirlo, de Pauno Vision, de Lenticón de España, de Flexel, o los XL, los Atlantis, dicen no tocar la córnea. Los pacientes dicen son lentes que andan bien porque no tocan la córnea, pero muchos profesionales dicen también, yo lo respeto, estoy dispuesto a aceptar en este momento que yo me estoy equivocando, pero el secreto está en que toquen la córnea para que no se intoxique la córnea por las lágrimas y por las burbujas que se ven en muchos casos. O sea, la idea es que tienen que apoyarse sobre la córnea con toda su superficie de la zona óptica, ¿no? Y luego tienen la virtud de que las lentes blandas, algunos químicos que han trabajado con nosotros, dicen que son cómodas porque son grandes y no por ser blandas. Este es el secreto de esta moda o esta aceptación que tienen los pacientes por las lentes semiesclerales. Es sujeto a discusión, pero no podemos seguirlo en la semana usando de nexo a Roberto Navarro, pero creo que los pacientes tienen derecho a estar desinformados, pero los profesionales no. Entonces, volviendo a las lentes de Soper, yo decía de que tienen una curva empinada de 50, 60 dioptrías, es parecida a la que está en la diapositiva,
parecidas a las Rosecá, que es más pequeña la zona cónica, digamos, y tiene una zona óptica de unos 7 milímetros. Hay una caja de pruebas que tiene 6 lentes con 48 dioptrías en la zona interior, en la zona central, perdón. 53 en el segundo par de lentes con distintas zonas ópticas y 60 dioptrías en el queratocono severo, y con esas 6 lentes con una caja de pruebas se puede prácticamente al 70-80% de los casos predeterminar que van a usar. Después con buena experiencia se consigue hacer curvas intermedias, zonas ópticas intermedias, pero eso es ya para abundar, podríamos hablar una hora sobre esto. Unas lentes que sí ustedes conocen casi seguramente, las blandas tricurvas, que ahora son las tricurvas AR, son lentes que al principio para algunos pacientes no conseguían buena agudeza visual, el 50 o el 60% sí, y hoy ha mejorado muchísimo la performance. También hemos colocado y se siguen colocando en Italia, por ejemplo, lentes cónicas blandas para casos no tan incipientes pero no muy severos, y lentes de gas permeable cónicas que nosotros no colocamos por esto de la Rosecá y de Sopper, pero que son una herramienta. Yo siempre digo, hay 6 o 7 tipos de lentes de contacto para que un paciente pueda ser feliz y tener una vida plena, como la tienen millones de personas a través de los últimos 80 o 90 años, y no creer que están maldecidos por el diablo y que sacan su certificado de discapacidad. Creo que yo por lo menos lo vivo a diario, porque estoy en varios foros de queratocono en distintas partes del mundo, pero me imagino que ustedes también lo sabrán. Entonces tenemos herramientas que decididamente pueden ayudar. Las influencias que hemos tenido en el diseño de lentes de contacto, lo que era Wesley Jess o la Plastic Contact Lens, lo de Erwin Foss en la Argentina, lentes muy pequeños, era un tipo de diseño que fue un gran amigo, muy amigo de Erwin Foss, por supuesto, mucho más que mío, pero al que tuve el gusto de conocer y de gozar de su amistad, Bob Morrison, que él tenía una tabla muy conocida donde se hacían lentes de 8 milímetros de diámetro, de 8,2 y andaban perfectamente. Don Klaus Forner y Juan Saiz, que tenían sus métodos propios, pero digamos en el caso de Klaus estaba un poco influido y después mucho más por los años 80 por la Tinmus Euro allá en Aschaffenburg, donde tuve el gusto de visitarlos, lo que después fue Bicon, con el señor Schmidt, que era el presidente, de hacer lentes, digamos, en torno a 9,6, cuando se empezaron a hacer lentes pequeños. Y cuando nosotros vemos que somos influenciados por distintos modos de pensar, todos respetables, tenemos que ser universalistas, aprovechar lo bueno de cada uno para saber que cada paciente, como se dice, tiene su librito. Hace pocos días, desgraciadamente, para mi corazón, falleció Otto Estrada, de Colombia, que es un hombre que con una humildad increíble, yo he ido 20 veces a dar conferencias a Colombia, y recuerdo cuando lo conocí, yo sabía que era un prócer de la contactología en Colombia, un lugar con tan alto nivel comercial, nivel profesional, uno de los más altos de nuestro continente, y él hacía lentes yo creo que él nunca supo que eran las de Sopper. Se le ocurrieron a él, pero si ustedes buscan el lenticón de Colombia o por otro Estrada, van a ver lentes de las que yo propongo de 60 dioptrías, pero él las hacía de 8,6 de diámetro, de 8,2, y van a ver las lentes, las fluorogramas.
O sea, no es que él contaba, sino que realmente las colocaba. Me parece que era un tipo tan sensacional que ni él mismo se dio cuenta del aporte que le hizo la contactología. Yo cuando veía ahora, a raíz de que apareció y entré en la página, sabía por Sergio García Ramírez, que creo que ustedes conocen, por muchos optómetras, como se les dice a los optometristas en Colombia, que son hoy en día maestros en el mundo entero, que era una maravilla de creativo para en aquellos años en que todo había que inventar, pero quizá pasó desapercibido en el saber de las personas que no bucean sabiendo quiénes son los próceres. Cuando se habla de diámetros, por ejemplo, de 8, de 9,6 y demás, yo creo que el concepto, en algunas cosas yo sé que muchos de ustedes van a decir, pero ¿qué me está contando esto que yo lo estudié cuando estudiaba Física 2 en la secundaria, ¿no? Pero la idea que la flecha o la sagital es la idea de cómo actúa anatómicamente una lente sobre una córnea. Digamos, por si no lo puse más abajo, que si yo le coloco a un paciente, si tuviera dos ojos hermanos iguales, de una córnea 43, digamos, si le coloco una lente de 43, diámetro 10, una cosa que he hecho muchas veces, en un ojo y en el otro ojo, una lente de 43, perdón, diámetro 9, y en el otro ojo una lente 42, diámetro 10, se van a comportar, si sacamos la cuenta de la sagital, del mismo modo. Ese paciente puede usar las dos lentes al mismo tiempo y si le hacemos dos pares, hasta alternándolos. Porque a veces hay... hubo muchas discusiones con respecto a esas grandes fuentes, que fue la fuente americana y la europea de lentes de contacto. Entonces serían las lentes de Estrada, que me maravillaron, versus Sopper, que eran lentes más grandes, y versus Morrison también. Fíjense que en esta semana, o en las dos últimas semanas, ha habido comunicaciones serias, una de la Universidad de Barcelona, la que admiro mucho, una ciudad que amo, donde se dice que los niños que estaban haciendo ortoqueratología intensiva, se acaba de descubrir haciendo esta estadística que hay una detención de la progresión de la miopía en esos niños. Saben que como la idea de que las lentes de contacto detienen la progresión de la miopía es muy difícil de comprobar científicamente porque no hay estado comparativo. Si a este niño de -3 subió a -4, la pregunta es, si no hubiera usado lentes de contacto, a lo mejor hubiera subido a -5 o igual a -4, o no hubiera progresado. No hay dos niños gemelos, uno que usa lentes de contacto y el otro no. En general son presunciones, son gente muy seria que hace estos trabajos, pero no está la comprobación científica. Por eso está muy controvertido la idea toda la vida si las lentes de contacto detienen la progresión de la miopía. Sobre el mapa genético, sobre la miopía axial, algún otro día vamos a hablar mucho porque todo eso ha sido derribado por la experiencia. O sea que en el mismo mapa genético, la idea de la visión del comportamiento ahí entra en CIODEC o en el Centro Insular de Andaluz de Optometría Comportamental, donde se dice que es el individuo I. Si tenemos dos gemelos, por ejemplo, de la religión judía, el varón lee el Antiguo Testamento varias horas por día porque es la idea de que debe consagrarse a saber sobre la religión. Y la mujer, digamos que en todas estas religiones, todas las religiones semitas,
están un poco más como, por supuesto hoy en día todo ha cambiado, pero más como de segunda en el sentido de que no tienen que estudiar el Antiguo Testamento. Entonces pasa que si tuviéramos unos gemelos, que es una presunción, una hipótesis, con el mismo mapa genético, con el mismo, la misma posibilidad de ser miope, el varón será irremediablemente por lo menos miope de -6 y la hermana se tendrá neutro. Esta es la idea de la visión del comportamiento. El tractorista o el marino que será emétrope toda la vida, y hoy en día todos nuestros niños, todos nuestros jóvenes, todos nuestros universitarios, que casi todos, el 70% desarrollan miopías por la excesiva labor de cerca que desarrollan. En ese sentido tenemos estudios de universidades americanas comprobadas en la Complutense por nosotros con respecto a qué pasa con las personas, los estudiantes de derecho que tienen una labor de cerca bastante intensa y con respecto a los estudiantes de sistemas, pero eso será para otra charla si tenemos la oportunidad. Pero fíjense que esto que se está detectando ahora y anunciándose por internet, no sé si lo han recibido, por los años 80 existía la Academia Americana de Optometría, el Departamento de Ortoqueratología. La idea, para decirlo burdamente, era que a un paciente le poníamos una lente de contacto 43-3, a los 2 meses, por decir un lapso, 42-50-250, 2 meses más tarde 42-2, y así se lo iba llevando al neutro. Lo que ahora se hace con una sola lente por la geometría inversa, se hacían distintos pasos. Los que más se han lucido en la comunicación, también en la Asociación Internacional del Medio Oeste de Estados Unidos, los principales autores son Charles May, Michael Harris, Robert Kearns y inmodestamente yo también, que publicamos casos ejemplificadores de pacientes que le llamaban ellos ortoqueratología no deseada, y yo dije, bueno, no es no deseada, es no buscada porque se producía sola. Y en ese caso, fíjense que había pacientes que después de 2 o 3 años de que llegaban al neutro y que se suponía que tenían que seguir con el neutro, con el -0,50 toda la vida, un día que le decíamos, déjeme los lentes de contacto para pulir por 2 días, decían, ¿cómo no? Un taxista, un caso que recuerdo, digo, ¿cómo va a manejar sin sus lentes de contacto? Es que la intuición de la gente es algo maravilloso, y cuando lo sentábamos y le tomábamos la agudeza visual, estaba viendo 8 o 10 veces, una visión confortable. Él lo había comprobado y nosotros no se nos ocurrió tomarle la agudeza visual sin lentes de contacto. Eso sucedía y fue comunicado durante mucho tiempo en diversas comunicaciones. Hace unos años en Gaceta Óptica... Hay una pregunta de Marcela. 80, leí un artículo de un canadiense que no tenía una influencia norteamericana, y esa influencia que tienen los canadienses de francés e inglés, iba a Europa y decía, me publica un artículo literario y dice, no entiendo nada. Por los 80, en Estados Unidos decían que la maravilla era la ortoqueratología. Y en Europa la detestaban. Por los años 2000 es al revés. En Europa, algunas de las firmas que nombré, casi todas en Francia, en España, en Italia,
con Claudio Mano, que es un gran autor que lo idolatro, que continuamente le digo que es mi caro amici porque es italiano, y que presenta cada caso que es asombroso, con lentes esclerocorneales de todo, semiesclerales, perdón, como se llaman ahora, de todo diámetro, y que es, ni él mismo sabe lo capaz que es, me parece, porque tiene una humildad propia de los grandes. Y está esa cosa rara de que, bueno, parece como está pasando con la economía, con la política, ¿no? Pero hoy en día ha cambiado totalmente el pensamiento, pero no es por razones científicas, ¿no? Son razones de las que vamos a intentar hablar un poquito ahora, que es el mercado. Yo escuchaba las preguntas que le hacían a Marcela Soria el otro día y me parecía que la mayoría de ustedes son personas bien formadas, que hacían preguntas atinentes, pero yo tengo que hablar en general, para el que está sentado ahí, vende cajitas de -4, y el que hace maravillas y mide y trabaja como es debido. Entonces la idea es que no tenemos que dejarnos dominar por el mercado en lentes y líquidos. Hay una marca de lentes, quizá la que de más venta, que está presentada en los lugares donde hay buen poder adquisitivo como para usarlas de uso diario, one day, ¿no? Tírala todos los días. Otra para dormir semanalmente con ellas. Otras para usarlas mensualmente y tirarlas, pero para uso diario. Y otras de recambio programado trimestral. Si ustedes miran, todas estas lentes tienen 55% de agua y tienen un espesor que va desde 0,035 hasta 0,007 de espesor. Richard Hill, el que hizo la tabla de requerimientos mínimos para uso continuo, Irving Fatt, Alberto Benjamin, a quien hace pocos años, en una invitación que me hicieron de la Universidad de Houston, que era sobre educadores de la optometría, de la lente de contacto, 2 días antes estaba terminando un seminario de la córnea y le estaba disertando, y como llegué un día antes tuve el gusto de escucharlo, porque son los fisiólogos de la córnea. Richard Hill estuvo en la Argentina hace unos 15 o 20 años, y cuando yo le pregunté ante 1000 personas cuál era su tabla de requerimientos mínimos para uso continuo, donde él decía las lentes de 40% de agua, eran 007, las lentes James Bond, que nosotros llamábamos, que fabricaban 2 firmas acá en Argentina y en muchas partes del mundo, y las lentes de 70% de agua, con unas lentes maravillosas de la firma Isoptic en Francia, Anaflex, eran tan buenas estas lentes que una multinacional que ahora está brillando mucho fue a comprarla y la cerró, porque estas lentes duraban mucho y podían ser muy gruesas, pues en los casos de cuando se operaba la catarata sin la lente intraocular, podían dormir un mes seguido estos pacientes y ser muy felices. Y eso no era bueno para el mercado, ¿no? Un gran optometrista francés estuvo acá en la Argentina y le pregunté por qué esas lentes maravillosas de las que hemos colocado miles había cerrado ese laboratorio cuando fue comprado, y dijo, y el mercado no supo qué decirme porque realmente era muy difícil saber. Entonces, estamos colocando lentes con las cuales las personas podrían dormir una semana y le decimos que se las saquen todos los días, que las tiren al mes, que las tiren a los 3 meses, y realmente no indagamos
sobre las bases de la información que están a disposición de todos nosotros, ¿no? Y ahora el otro día escuchaba, quiero aclarar de que me encanta el ácido hialurónico, tanto como la carboximetilcelulosa. Y les doy un dato, la carboximetilcelulosa, que durante 30 años el laboratorio LOA lo usaba como vehículo, ¿no?, como viscosante de sus colirios, hay un laboratorio argentino que está fabricando su producto, que ahora ha caído un poco por razones de pases de paquetes de accionarios, que tiene carboximetilcelulosa. Búsquenlo y hagan los deberes para dentro de una semana y le cuentan a Navarro si lo encontraron. Porque el ácido hialurónico, todos saben que se usó como viscosante para las operaciones de catarata, insertarlo para que se mantenga la viscosidad y el estado osmótico del ojo. Pero ese mismo ácido hialurónico ahora sirve para que las mujeres se pongan en el rostro y lo usen como antiedad. Y a su vez son las lágrimas artificiales, que no tienen nada de lágrimas y de artificial, que simplemente es un viscosante y que tiene tanta preferencia. No recuerdo quién decía en la conferencia del otro día que le gusta el ácido hialurónico, a mí también, como les dije antes, pero recuerdo en una conferencia Abraham Bromberg de México, que es el titular de la cátedra de farmacología en la UNAM, esa maravillosa universidad, y Betty Magrán, una argentina que por como 6 meses fue discípula mía, luego viajó a Venezuela, y puedo decir lo que fue la primera esposa de Marcos Legnovolsky, a quien ustedes deben conocer tanto, tan querido amigo, y puedo decirlo porque se han separado, pero tienen una relación amistosa muy, muy buena. Pero ellos discutían los dos con mucho fundamento, porque Betty ha tenido una carrera descollante en Venezuela, hablando si ácido hialurónico, en ese entonces era hidroximetilcelulosa o distintos tipos de metilcelulosa, cuál era mejor. Y bueno, yo traté desde la platea de ser lo más conciliador posible, pero cuando bajaron del estrado, les dije, ustedes saben que cualquiera y eso se lo estoy diciendo a todos ustedes, ustedes saben que todas estas lágrimas artificiales duran 20 minutos en el ojo, 30 minutos del ácido hialurónico. O sea, ¿qué es un placebo o es una terapia? Entonces, conversando entre ellos, bueno, por suerte fue bien amistosa para conmigo, llegaron a la conclusión de que era así. En este momento me detengo y digo, si queremos que permanezca más tiempo, para que no conozcan mucho la farmacología, fíjense lo que es un coloide en lugar de un colirio. Es una suspensión oftálmica que permanece más tiempo frente al ojo si queremos realmente hacer una terapia. De todos modos, creo que es una cuestión de mercado. Gunther Forst, el dios de las lágrimas en el mundo, un alemán, había filmado con un sistema y decía que el 4% de los pacientes tenían ojos secos, o sea, la rotura de la capa lacrimal antes de los 6 segundos. Inclusive muchos de ellos eran reversibles porque tomaban píldoras anticonceptivas, estaban tomando ansiolíticos o distintos medicamentos, diuréticos por ejemplo, pero ahora con los nuevos hábitos que hay de tanta visión cercana y con los móviles, con la computadora, yo estaría dispuesto a reconocer, como lo digo en cualquier parte del mundo donde hablo de esto, de que sea un
10, un 20%, pero no el 90% como nos dicen todos los que están desde el punto de vista farmacológico recetando, o como nosotros mismos nos creemos. Creo que todos hemos comprado que todo el mundo tiene ojo seco. Roberto Navarro conoce a Felipe Paredes Campos, un oftalmólogo peruano, que da la casualidad que es el director de carrera con distintos gobiernos del Instituto Nacional de Nutrición de Perú. Él es un hombre al que yo amo porque trabaja con la maca, con el paico, hace salir de la ceguera dándole unos yuyos, las hierbas incaicas, que es un tema que me gusta mucho hasta por hobby, por folclore. Y una vez entablamos más amistad porque me pidió que le prologue un libro en la Universidad Maravillosa de Federico Villarreal. Y en esta vez en que estuvimos junto con Roberto en Lima, él dijo que había muchos menos ojos secos de lo que creíamos y presentó un trabajo maravilloso diciendo que al ingerir en las comidas, no por medicamentos, omega 3, que ahora no voy a dar la lista, pero creo que está en la cabeza de todos, es un modo de que las glándulas de meibomio segreguen una sustancia más aceitosa, o sea, sería un modo de tener menos ojo seco con comillas. Recomendarle a los pacientes que cierren los ojos, el que está frente a la computadora, 30 segundos, hace que se irriguen sus ojos con lágrimas verdaderas, no con lágrimas artificiales con comillas, y las lágrimas verdaderas, acuérdense que tiene mucina, tiene peróxido de hidrógeno, creo que 1 en 1.000.000 o algo así, tiene lisozima, que es el antibiótico natural de las lágrimas, y tantas buenas propiedades. Eso en general es mucho mejor remedio que ponerse una gotita, pero bueno, lo dejo a criterio de ustedes para que lo piensen, porque no me siento nunca tan dueño de la verdad, ¿no? Con respecto al ácido hialurónico, más allá de que se usaba para las operaciones de cataratas, el doctor Hugo Nano y su hijo tenían el hobby que yo tuve en un tiempo de criar caballos. Y presentó en un trabajo en los anales de la Sociedad de Veterinaria que inyectando en los garrones, o sea, en las articulaciones de un caballo, en las patas, ácido hialurónico, no tenían garrones, que es el defecto del caballo de polo o de carrera, no sentían sus garrones durante 6 meses, donde había que volver a aplicarle. Entonces digo, es como la propaganda que vemos del paracetamol o el ibuprofeno por televisión, ¿no? Cada día le cambian el nombre y le cambian las propiedades y la gente compra. Nosotros tenemos la obligación de no comprar, o por lo menos, pues yo te iría diciendo algo que no tiene fundamento, pensarlo por si es así, porque estamos siendo cómplices de un mercado farmacéutico que tiene muy pocas virtudes. Para terminar con los líquidos, había un producto del laboratorio Poen en su momento que tenía metionina y colina, que actuaban hasta por vía sistémica, ingresaban en el organismo, hasta eran buenas para el hígado, pero aparte de eso modificaban el metabolismo corneal. Algún pequeño leucomita que quedaba desaparecía, y sin embargo se desapareció porque no había mercado, digamos, como la digitalina, que era buena para mejorar la acomodación, y que desapareció, que ahora desgraciadamente el desaparecido doctor Venosi en esa aventura náutica colocaba gotas en las que yo creo que mejoraban la acomodación con digitalina y otros elementos que él conocía, ¿no?
Una cosa que en este momento ya puede ser buena es esto de que pensemos, de lo que les estoy invitando desde hoy, a que pensemos por cuenta propia, ¿no? Carl Sagan decía que había una gran democracia en la discusión científica, porque discutir en México lo toman como pelear, ¿no? Pero discutir científicamente es algo que es democrático porque cada uno dice, mira, con todo el respeto, en el disenso, lo que se podría decir en la política, mira, disiento, pero mi idea es esta, en lugar de empezar a calificar o descalificar. Pero me dejó pensando esa frase que creo que es buena, ¿no? Porque en este momento muchos de ustedes que estarán discrepando con cosas tan insólitas como lo que yo digo, pueden plantear su disenso y ahí nos ponemos de acuerdo que casi seguro la verdad está en el término medio, ¿no? Una cosa que yo noto en los jóvenes más brillantes que tienen una tendencia a comentar más sobre patología, digo de Felipe Sánchez Junt en España, que tiene un blog de optometría que es maravilloso y que le encanta que adivinemos si ese pigmento es algo que se desprendió del iris o que está invadiendo el cristalino, y nosotros lo que tenemos que hacer es ver el ojo desde afuera, hacer el despistaje patológico, mandar a decir al oftalmólogo que vemos que nos parece que tiene la presión ocular elevada. Yo tengo un aparato para tomar la presión, pero porque me interesa el tema, pero de todos modos tiene que ir al especialista, ¿no? Y otra cosa que noto, no solo acá en el país, en muchas partes, que hay profesionales que hablan sobre lo que dicen los libros. Yo recuerdo hace unos años en un congreso en el exterior, un profesional presentó un trabajo sobre la miopía, creo que era, ¿no? Y entonces sí voy a nombrar a la moderadora, que era Luz Esperanza González de Colombia, una maravillosa profesora y una maravillosa mujer que tanto sabe sobre la visión de los niños y es tan dulce. Yo cuando recién egresó le vaticiné que iba a ser una gran profesora y tuve el gusto de poder darle el premio a la mejor conferencia en Guatemala cuando fui presidente en un tiempito del ALDO. Y ahí le dije, un poco en broma, ¿te acordás que te lo vaticiné? Porque realmente es brillante, creo que ha estado disertando por acá. Y cuando este hombre dio su conferencia, ella le dijo, gracias doctor por recordarnos la bibliografía. Y el exponente se quedó muy contento. Lo que ella quiso decir es, doctor, usted podía habernos dicho, abran el libro de Gil del Río, de López Alemani, en la página 34 y lean las 10 páginas y lo precisábamos escuchar esa conferencia, ¿no? Pero bueno, a veces hay conferencias de gente que le gusta hablar como se habla en los libros. Ya voy terminando porque es muy tarde y me gustaría, yo siempre pienso que esto es tirar sobre la mesa cosas tan dispersas y que a lo mejor a muchos los tendrá aburridos o extrañados. Pero si en lugar de hoy terminar y que cada uno se vaya a su casa pensando en lo mismo o cambiando un poco los criterios, ahí voy a Enrique Mariscal, que es un hombre que es muy muy hábil para decir cómo es el pensamiento humano, ¿no? Yo lo usaba en unos cursos que dábamos para programas de las Naciones Unidas cuando había muchos ópticos desocupados en Argentina para movilizarlos y entonces dice que podemos seguir pensando lo mismo, pero si hoy hubiera logrado que piensen un poquito distinto,
o que se reafirmen en lo que ustedes estuvieron pensando hasta hoy, yo sería muy feliz. Quería decirles antes de ya dar las zurras que me gusta mucho a veces leer a los filósofos o a los poetas cuando opinan sobre ojos, porque, por ejemplo, Jaime Dávalos, el que tiene la flor del Lilolá, y es una leyenda sobre la flor que a los ciegos vista da, o cuando él habla del ciego Nicolás en La Quebrada de San Lorenzo, una canción que tiene de un famoso personaje que es el ciego Nicolás. Él me decía a veces, comiendo un asado, mira, cuando vos le das la mano, es como si le estuvieras tocando los ojos o como si hubiera algo de sexualidad. Y lo decía un poeta tomando un vino, pero hay un autor, no creo que consigan, pero que ha escrito un libro que se llama El hombre animal óptico. Él es Juan Cuatrecasas y ha hecho, hablando desde el punto de vista antropológico, de que los animales olfatorios siguieron caminando en la evolución de la especie en cuatro patas, como el león, por ejemplo, a pesar de que tiene tan buenos ojos para tomar su presa, y que el hombre, por ser un animal visual, tanto tiene que ver con lo que nosotros hacemos. Por eso empezó a caminar en dos patas, pero también en un juego especialmente con la pituitaria, un poco con la hipófisis y un poco menos con la tiroides, hacían un componente que podría ser, y si alguien sabe algo de psiquiatría, que personas que tienen alucinaciones podría ser por simplemente complicaciones de tipo glandular y de tipo visual más que psiquiátrico. Hay referencias de personas que han estado ciegas, que pudieron volver a ver, pero que no habían visto nunca y que sufrieron grandes perturbaciones. Y con respecto a esto de que lo visual, cuando se pierde la visión, se traslada a otro sentido, quiero recordar a un querido amigo que es Horacio Rodríguez Soto, que era el presidente de la Asociación Plástica de Artistas Ciegos, y que era un hombre muy querido por las cosas que hacía desde el punto de vista social. Y ver esos cuadros de esas personas, algunos que no habían visto nunca en su vida, y otros que habían perdido la visión, que era más fácil que recrearan, pero esa gente, algunas veces se lo habrán preguntado, lo habrán escuchado decir, sueña, si no vio nunca, de todos modos percibe objetos, hoy en día con radiaciones hasta se imaginan los colores, pero tiene mucho que ver con lo que somos visualmente. Bueno, y ahora llegó el mejor momento de la noche, porque cuando les digo muchas gracias, porque no pudieron ver mi cara, con lo cual han salido ganando mucho, los modos de comunicación en las redes, pero yo prefiero, en lugar de comunicarse directamente, que sea Roberto Navarro el que me ha hecho muy feliz esta noche. Y ahora quiero decir que él sabe como pocos que yo, digamos, en la Sociedad Argentina de Contactología, de la que fui fundador, como por ahí se dijo, presentábamos muchos trabajos, luego los propios, por el Colegio Argentino de Ópticos, que inventamos un sello, los propios congresos de los que muchos participaron, hubo un congreso internacional que hicimos en el año 82, a todos los llamábamos La Visión en el Mundo de Hoy, hubo 300 personas de otros países, no me gusta decir extranjeros, y 400 jóvenes, como era en Parque Norte, el primer congreso que se hizo, o el único, creo. No, después se hacían las Expo Óptica todos los años.
y a 400 jóvenes los becábamos por una jornada para que pudieran estar con Hernando Henao de Colombia, con gente de Italia, de los mejores autores de 20 países del mundo. Después, durante mucho tiempo, yo he viajado durante 20 o 30 años por 20 países, dando conferencias, recibiendo grandes gentilezas de amigos, porque los honores son por cariño, no porque uno valga tanto. Pero ahora quizá que Roberto tiene su nieta y yo mi nietito que me ha vuelto loco y él lo comprendió porque ya lo había vivido, no son como los sobrinos nietos. Tenía ganas de hablar para argentinos y le mandé un correo cuando me lo propuso Roberto que le decía el osito cariñoso porque realmente me conmovió la idea de que ustedes puedan escuchar estas cosas tan dispersas y que ojalá los haya hecho pensar un poquito. Muchas gracias. Hola. Voy a... Excelente, Luis. acá hay unas preguntas que... por ejemplo, la etiología del cono. En general, hay dos principales teorías que yo, por lo menos, son las que más sostengo, ¿no? Una es la que dice que podía ser algo de tipo glandular que no está demostrado. Hay unos doctores Eggers que han sido escritos en los anales de Barraquer de Colombia, unos médicos chilenos de renombre internacional que decían que eran secundarios a conjuntivitis primaverales mal curadas. Y fíjense que yo que tengo un consultorio en Salta por razones de cariño, y en todos los países de gran altitud, como son los de nuestra cordillera, hay mucho más, pero hay 10-1 queratocono con respecto al llano. Entonces, creo que los hábitos alimentarios, porque por ejemplo en Salta, que es donde yo conozco, pero si vamos a ver qué pasa en Colombia, en Perú, en Bolivia, aún la gente porque normalmente come mucho hidrato de carbono el que no tiene dinero, pero en esos lugares aún es folclore comer el locro, como ustedes saben, las empanadas, los tamales, y yo pensé que de repente alguna condición climática, como puede ser la radiación cósmica que hay en esos lugares, más que la radiación UV, o los hábitos alimentarios podrían contribuir, pero en general no se sabe sobre la teología. A Hugo le digo que soy fanático del peróxido. El peróxido es muy bueno porque si uno, para usarlo dentro del laboratorio, ¿no? Creo que no tiene ninguna relación con la sequedad ocular, que para mi gusto existe tampoco. Pero, por ejemplo, si uno coloca una lente hagan la prueba de conseguir un poco de peróxido de hidrógeno, digamos, de 100 volúmenes en vez de 10 volúmenes que la de uso habitual. Si la colocan por 10 minutos van a ver que se agranda mucho la lente, porque por la expansión lineal se modifica totalmente. En ese momento se abren los espacios intermoleculares y salen proteínas, salen elementos que le devuelven juventud a la lente, ¿no? Estoy hablando más de la lente de uso
anual, ¿no? Que era sobre lo que trabajamos mucho tiempo. Y por otra parte, a veces el ácido bórico, el borato de sodio, son cosas que me gustan mucho, ¿no? Las sales antisépticas, lean un poco sobre ácido bórico y borato de sodio y otras sales antisépticas, qué maravillosas, son viejas, pero mírenla con ojos nuevos, porque los farmacéuticos saben que son una maravilla, ¿no? Y el peróxido, eh, tiene también, yo recuerdo a Daniel Russo, que en un tiempo estaba en Allergan, un gran químico, hacía las comparaciones entre ácido clorhídrico. Nosotros, por ejemplo, hemos usado ácido cítrico para hacer limpiezas, tricloroacético, ácido acético, o sea, es el vinagre, ¿no? Me acuerdo que Juan Saiz los ponía en limón, era ácido cítrico, también lo usamos, ¿no? Hicimos todas esas pruebas, pero más que nada por así locura que siempre nos acompañó, pero son todas cosas que hemos hecho a través del tiempo. Y a Marcela Soria, que dio tan buena conferencia el otro día, que me da hasta vergüenza haber hecho hoy una conferencia tan dispersa, eh, no, quizás lo que hay es que es muy buena Marcela, es una maravilla esta mujer. La gente que ha nacido aún en tercera generación en las zonas de altura, pueden ser, normalmente son indígenas, ¿no? Pero nosotros les cuento que hacemos, los convoco a que nos ayuden, hacemos exámenes visuales masivos, como a 2.000 chicos por año gratuitamente. Vamos con los profesionales incumbentes, para decirlo, y conseguimos quien le regala los anteojos. Y cuando vamos en las villas, en el Gran Buenos Aires o en la capital federal, y sabemos que cuando vamos a un lugar donde hay gente que desciende de bolivianos, salteños, jujeños, vamos a encontrar cilíndrico 3 o 4, porque es una cosa étnica, ¿no? Es propio de su etnia, que tiene, inclusive ellos me han enseñado los niñitos que hace años, mi hermano mira como vaca, y entonces, ¿por qué? Porque las vacas miran de costado. Y a ver, Marcela, si recordás que cuando una persona tiene cilíndrico 3, mira de costado porque es su modo de compensar la mala visión hasta que se da cuenta que sufre de astigmatismo, o hasta que puede ir al hospital y se lo dicen, ¿no? ¿Alguna otra pregunta ahora podrían aprovechar? Gracias, Hugo. Ah, Gabriela Salteña, con razón era tan dulce, ¿no? Ya sabés de qué estamos hablando. La hormiguita trabajadora, ya me di cuenta el otro día. Sí, tiene razón, Gabriela, ¿no? No, yo creo que pues, podría ser, ¿no? Pero ya sería entrar en profundidades, ¿no? Yo recuerdo grandes investigadores de la luz. Ah, no, quería mencionarles, ¿no? Cuando yo decía, hay un hombre que tuve el gusto de invitarlo a que nos dé una conferencia de 20 o 30 personas en Buenos Aires. Es el profesor emérito de la Universidad de Valencia, una universidad maravillosa, Mariano Aguilar Rico. Él, la óptica fisiológica, todos los conocemos y hemos leído como 100 páginas, ¿no? Pero él tenía 3 libros de 300 páginas y yo lo llamaba el poeta de la óptica fisiológica porque hacía cálculos, por ejemplo, si si la pupila fuera cuadrada en vez de redonda, ¿qué pasaría con la incidencia de la luz? Lo que me preguntó Marcela, ¿no? De la incidencia prismática. Ahí sobre la luz, sobre lo que es el espectro, entrando en las acromatopsias, eh, es algo maravilloso, es para facilitar, porque yo soy un poco loco, eh, pero es fascinante, es todo un camino para recorrer que los invito a que lo recorran.
que usa Gabriela, lentes de contacto, me imagino. Pero no blandas tóricas, sino gas permeable. Hay que decir gas permeable. Daniela Garesa, a quien ustedes seguramente conocen, que a los 18 me vino a Montevideo a pedir por favor que quería aprender y digo, tenés que aprender a vender, porque habían fallecido los padres en un accidente que los queríamos tanto y ella tenía una óptica muy grande. Entonces andá a esos lugares donde te enseñan a vender rápido y después aprendé y se convirtió en una gran disertante. Yo cuando digo que la conozco de la adolescencia tiene como, no sé, 48 por lo menos. Y nos acordamos de esa época y se ha convertido en una disertante, ustedes creo que la conocen, que es maravillosa, ¿no? Bueno, entonces todo estuvo muy claro, demasiado oscuro, porque no hay más preguntas. Roberto podía hacerme una. ¿Están? Eh, Fue muy buena la explicación, ¿no es cierto? Aparte las alusiones a los poetas, las alusiones a grandes profesionales, muchas veces ya como olvidados, y está muy bueno que gente se lleve estos PowerPoint, estas imágenes, sí, imágenes, digamos, ¿no? Y poder investigar de estos autores que escucharon hablar hoy a Luis. Estoy muy contento de haberte invitado. Seguramente más adelante vamos a hacer otra. Y no, yo no tengo muchas preguntas porque tú sabes que mi especialidad no son las lentes de contacto, así que a mí me quedó eso de las lentes esclerales. Te escuché mucho cuando decías eso de que la verdad que están muy de moda hoy, ¿no es cierto? Acá hay una pregunta, Marcela pregunta que Luis hablaba mucho de que el cono se podía detener con el uso de las lentes de contacto de toque apical, como efecto ortokeratológico. Sí, yo lo creo, pero nosotros en general las lentes de Sopper que colocamos hacen una pequeña camarita de lágrimas, o sea, de fluoresceína muy leve, ¿no? En lugar del toque de los 3 puntos y de un tercio de la superficie de la lente, eso no lo compartimos para nada y hemos luchado muchísimo contra los que decían eso desde la UBA o así, pero bueno, no tenían experiencia. Pero sí creo que la lente de contacto por efecto ortopédico, lo que ahora se descubre o lo que se descubrió hace muchos años con la ortoqueratología, la presencia, por ejemplo, era muy común, miles de pacientes que tenían un cilíndrico 3, que uno se olvidaba de ellos de ir a tomar la queratometría, y a los 8 años, cuando por alguna cosa les iban a tomar, el cilindro se había estrechado a uno. Yo presenté un trabajo hace muchos años que le llamaba casos ejemplificadores, o sea, ponía casos emblemáticos, ¿no? Un paciente que representaba 50 que le había pasado esos, y hasta con lentes blandos se producía en algunos casos estrechamiento del cilindro por la presencia de una lente esférica cuando no había lentes tóricas y bueno, la gente se resignaba, ¿no? Yo creo que no, justamente lo que decía Marcela, es que yo creo que la lente semiescleral, prefiero llamarlas así, o mini esclerales, no quedan libres. Yo creo que no, a ver, ya le pregunto a Marcela, si le pone fluoresceína, ¿nota que la fluoresceína circula bien o nota burbujas de aire?
porque yo creo que tienen que tener toque, ¿no? Que eso no me animaría a decirlo por televisión, ¿no? Porque una vez todos los webinars que en la lente no son mejor, hasta los pacientes lo dicen, ¿no? Eh, que ahora por eso no molestan, ¿no? Y es bueno, si es un pensamiento es hermoso pensar, Marcela. Ya me di cuenta que sabes pensar, ¿no? Claro, no circula, pero no se ven burbujas o... Es la pregunta para Quería que quede decirles también, registrada en la grabación. En realidad la fluorescencia escleral, dice Marcela, en una lente semiescleral puede ser sutil, pero hay movimiento. Y Hugo pregunta, Luis, ¿cómo ves el futuro de la ortoqueratología? entonces me despido con otra cosa que creo que estamos en confianza y entonces quería decirles, así como la panacea aparecen las lentes semiesclerales o mini esclerales o como se llaman, eh, ahora todo el mundo en los foros de queratocono cree que la primera cosa que tiene que hacer es una queratoplastía, ¿no? O sea, un trasplante de córnea, ignorando que desgraciadamente, suponiendo que quede, yo he visto personas que quedaron en 0 o menos 0,50 de esfera, 4 o 5 años más tarde van a tener que usar lentes de contacto porque la córnea se va a deformar, como por la memoria del material. Eh, como no están nomenclados ni los anillos de Ferraro, los intraestromales y el crosslinking, que son cosas que, especialmente el crosslinking me gusta personalmente un poco más, pero vamos a suponer que sea una maravilla. Eh, es increíble como los pacientes creen que es la panacea y es increíble cómo se les propone a los pacientes, parece que lo único que ahora todos tienen que hacerse crosslinking y anillo y no es una cuestión científica, pero cuando no existían los anillos de Ferrara especialmente, todo el mundo usaba lentes de contacto, era feliz, no sé por qué ahora, a veces hay algunos grandes cirujanos que van a provincias, a Gabriela le digo, van a Salta y en un fin de semana operan a 10 pacientes, les cobran $15.000 de cada uno y lo dejan a cargo de un muy buen profesional que luego les hace el seguimiento, ¿no? Pero se olvidan de decirle que después va a tener que usar lentes de contacto. Y es lo que Alejandro me pregunta, es el enigma, porque el caso existe, pero no hay científicamente, nadie pudo decir que quizás desde la genética se podría averiguar, pero lo que pasa es que en Argentina existía la Fundación de Genética Humana, que era una maravilla, que trabajaban con sus propios medios, y como tantas cosas que pasaron en nuestro país y que la gente no se acuerda, en un momento tuvieron que cerrar porque se fundieron. Y entonces hay muy poca investigación así solidaria con respecto a la genética, ¿no? Sí hay grandes cosas en el CONICET, ¿no? Y maravillas que hacen, pero casi todas son particulares, ¿no? No hay acción estatal, ¿no? Bueno, vamos a agradecer a Luis para terminar la grabación y seguimos hablando. Muchas gracias, Luis. Gracias, Roberto. Y nosotros
Nos vemos la semana que viene, ya le informaremos la próxima conferencia. Bueno, Muchas gracias. les mando un abrazo a todos.